Educación Pública, específicamente de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, conocida como la DIE. Allí, 4 años después de que se aprobara el préstamo, solo habían logrado un avance del 4% en la tarea. Años después, en 2018, la auditoría del MEP describió a los funcionarios de la DIE en el MEP como temerosos, conflictivos, despreocupados y sin compromiso. Hace pocos días, en una audiencia ante el Congreso, la Contralora General Marta Costa responsabilizó por el deficiente uso de aquel crédito por 167 millones de dólares al MEP. Para analizar este tema que indigna y entristece, invité a la diputada del Partido Liberación Nacional, Paola Valladares, quien está pidiendo cuentas al MEP por este tema. Buenas noches, diputada Valladares. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias. De verdad, siempre es un placer poder compartir información importantísima para el país con ustedes. Diputada, ustedes recibieron a la Contralora Marta Costa y le pidieron que explique el uso del fideicomiso por 167 millones de dólares que debía usarse para infraestructura educativa. ¿Qué les dijo? Bueno, este tema de infraestructura educativa, no solo del fideicomiso, sino de obras adicionales que deberían de estar a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa por parte del MEP, que es la que debería estar construyendo centros educativos a lo largo y ancho del país, ha sido tema de discusión en la Asamblea Legislativa. Habían expedientes en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto que jalamos, por decirlo así, a la Comisión de Infraestructura para hacer una sola investigación. En el caso puntual del fideicomiso de infraestructura, pues avalado y aprobado por la Asamblea Legislativa desde el 2013, ciertamente la Contralora ha dicho que la responsabilidad de no poder atender ni cumplir con los objetivos del fideicomiso es 100% responsabilidad de el Ministerio de Educación Pública. Dice que evidencia la falta de capacidad del MEP para gestionar proyectos que al final tienen un objetivo único y es brindar acceso oportuno a toda la educación de calidad para la población estudiantil. Entonces, lo que hicimos en la comisión no solo fue traer a la Contralora en 2 oportunidades, una para que hablara sobre todo el tema de la DIE y de lo que el país debería de tomar como Estado, alguna política de ver quién realmente debe construir, porque el MEP para muchos debería de abocarse a una malla curricular y trabajar en los temas de educación propiamente y no de construcción, porque hemos visto todos los desaciertos que hay. Además, se trajo en audiencia para que nos hablara específicamente del fideicomiso, ¿verdad? Que es era la ley que se había creado en el 2013. Para darles tal vez una pincelada muy grande, el fideicomiso, la ley lo estipula, lo señala, que deberían de construirse 103 centros educativos y canchas multiuso posiblemente, de las cuales a hoy solamente se han entregado 47 escuelas, bueno, 47 de esas 103 obras, y habían 8 en construcción. Sin embargo, esas 8 quedaron abandonadas por los consorcios a los cuales se les había adjudicado su construcción. 7 a un mismo consorcio y 1 a otra empresa. Ciertamente esto no puede estar ocurriendo a vista y paciencia de la ciudadanía, y por eso desde la Comisión de Infraestructura hemos tratado de generar el espacio para que nos rindan cuentas. Sin embargo, son muy vivillos, diría yo, ¿verdad? Porque cuando los traíamos por separado, el MEP, que fue el que suscribe el contrato y es el responsable de la fiscalización en la ejecución de ese fideicomiso, decía que era responsabilidad del Banco Nacional, que es el fiduciario, ¿verdad? Que es el encargado de la ejecución del proyecto. Entonces, como eso
perdón, la pelota iba de un lado para el otro, lo que hicimos la semana anterior fue sentar a todas las partes. Hablo de el Ministerio de Hacienda, que tenía también la responsabilidad de fiscalizar, porque los costos y todo el contexto del proyecto y los anteproyectos tuviesen una ejecución eficaz y eficiente para el país. Es decir, trataron de evitar que hicieran la clásica, yo no fui, fue TT, fue el de más allá, los sentaron a todos en la misma mesa. Sentamos a los tres en la misma mesa y ciertamente la conclusión que tenemos es que todos son irresponsables de no haber ejecutado el proyecto, ¿verdad? Como tal. Primero, la unidad ejecutora, que en este caso, como les explico, es el banco, era la responsable de velar porque las obras se desarrollaran de la forma en que se habían contratado. Pero el MEP fue el responsable de generar esos contratos. El MEP puso todas las condiciones en el cartel de contratación y establecía los lineamientos. Pero la responsabilidad del MEP no queda ahí. El Ministerio de Educación Pública, además, era el responsable de fiscalizar lo que la unidad ejecutora estaba haciendo, de ver que fuera con los plazos, de ver que se estuvieran cumpliendo los contratos, porque era la unidad supervisora. Pero además no queda ahí, y es que dentro del contrato, y la ley así lo establecía, debía generarse un comité de vigilancia que era como el supremo que vigilara todas las partes. Y cuando uno consulta en media audiencia que nos indiquen quiénes conforman el comité de vigilancia, ninguno sabe. Eso fue la respuesta. No tenemos claridad. Nos parece que está el MOB, el MEP, Hacienda, pero no tenemos claridad. Eso quiere decir que el comité de vigilancia brilla por su ausencia. Y se han dado entonces estas situaciones de que no se haya podido alcanzar primero lo planteado, los objetivos planteados por la ley, pero además que hayan centros educativos tirados, en donde lo que más molesta es saber que no se han ejecutado garantías de cumplimiento, no han habido inhabilitación a estas empresas constructoras que dejaron todo botado. Y además, el MEP tiene la cáscara, es que no le encuentro otro término más coloquial que eso, tiene la cáscara de llegar ante la Asamblea Legislativa a decirle, mire, es que viera que no cumplimos con el objetivo de 103 centros, sino que íbamos a entregar 55, pero tampoco los vamos a poder entregar porque hay 8 que nos dejaron votados, pero entonces deme 27.000 millones más para ver si logro concluir esos 8 proyectos que están tirados. No sabemos, posiblemente alguna empresa llevaba, digamos, la mitad de los centros educativos construidos y lo dejó votado, ¿verdad? Una hipótesis, porque tampoco hay claridad de cuánto fue el avance en esas obras, y además están sin resguardo, entonces el vandalismo está haciendo de las suyas. Si habíamos invertido, digamos, un ejemplo, si la escuelita costaba 3.000 millones y la dejaron botada y nada más habían hecho 1.500, posiblemente ahora vamos a empezar de cero porque ya todos se lo han robado, se robaron el zinc, se robaron las baldosas, se han robado los agregados que se amontonan, ¿verdad? Arena, piedra, varilla, posiblemente han sacado toda la parte eléctrica y nadie es responsable. Eso no bueno, puede suceder. Justamente, diputada, uno ve semejante descalabro, porque no hay otro término, semejante descalabro. Hay que decir, para que el televidente entienda y valore, que la unidad ejecutora es un organismo formal que se establece dentro del banco y que cobran un salario, tiene un montón de gente con un montón de salarios muy importantes, y son los encargados de fiscalizar junto con el que encarga la obra, que es el MEP. La pregunta que uno se hace al ver realmente este país, es impresionante el desperdicio de recursos que tenemos. ¿Cómo este préstamo se aprobó hace 8 años? ¿Cómo fue que en estos 8 años no se paró semejante descalabro? Vamos, tal vez para decirle y ampliar un poco, ¿quiénes están dentro de este proceso? O sea, habían contratado consultores para hacer estudios preliminares.
Consultores para diseñar un anteproyecto, consultores o empresas de diseño y construcción y equipamiento. Había además programas de mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, había gente ganando dinero para todo el programa que tenía que prever y corregir cosas que no se previeron ni corrigieron. La ley se aprueba en el 2013, pero, perdón, por trámites de SETENA, ciertamente la orden de inicio se da en el 2015. Digamos que toda la parte de formalizar el contrato, pasar por todo el trámite de la Secretaría Técnica Ambiental, del 2013 al 2015 no cuenta. El fideicomiso tenía 5 años para ejecutarse, o sea, en 5 años debían de construirse las obras por esta unidad ejecutora que está compuesta por un sinnúmero de profesionales y de personal ganando salario para poder prever todas las condiciones que no se previeron, y hoy es el colapso y el descalabro que usted bien menciona. Nunca hubo una observación por parte del Comité de Vigilancia, nunca hubo una solicitud por parte del Ministerio de Educación Pública. No hemos visto, no nos han logrado demostrar que hubo prevenciones o que hubo documentos en donde señalaran inconvenientes en los procesos constructivos. ¿En qué se han ellos escudado? Ay, es que no habían anteproyectos para cuando se empezaron a construir. Por Dios, había una unidad de consultores para estudios preliminares, había una unidad de consultores para el diseño de anteproyectos. Entonces, esa excusa no es válida. Nosotros estamos realmente muy preocupados desde la Comisión de Infraestructura y, como se los manifestamos a los actores, ciertamente esto tiene que terminar en el Ministerio Público. Justamente. No es posible que a vista y paciencia de los costarricenses, esto es un robo a mano armada, ciertamente. Estamos ante un despilfarro, cero fiscalización, tienen que abrirse y sentarse las responsabilidades, porque lo que no se vale es venir hoy al Ministerio de Educación Pública y decir, mire, es que necesito 27.000 millones para terminar las obras. Y uno le dice, ¿está seguro que con eso le alcanza? No, no estamos seguros, pero deme 27.000 millones. Si ocupo más, vengo después y le pido más. Diputada, ¿verdad? En 2019 hubo una investigación judicial que terminó en un allanamiento al MEP por la compra, justamente en la dirección en la DIE, por la compra de 2 terrenos, uno en Copey de Dota y otro en las vueltas de Tucurrique. Allí, en esa ocasión, se habían gastado 294 millones de colones. Los terrenos resultaron que no eran aptos para construir. ¿Qué información tiene sobre este tema? ¿Por qué han pasado ya 3 años y no hay novedades de avances en esa investigación? Porque es la misma gente, el mismo grupo en la DIE, del MEP. Sí, en ese caso específico la comisión no ha ahondado, ¿verdad? Como le digo, tenemos 3 o 4 expedientes que se venían trabajando en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto y seguimos en ese abordaje. Nos hemos focalizado puntualmente el tema del fideicomiso, pero este modo de operar realmente, usted lo manifestaba, es común dentro del Ministerio de Educación Pública, y que llamo común. No importa qué terreno compramos, no importa si tiene, si ambientalmente no procede la construcción ahí, no importa para ellos si tiene desniveles y después entonces por topografía no podemos construir. Ellos, imagínense, la bajeza, y le llamo yo bajeza. Este año la ley 7600, que es la de garantizar la accesibilidad en todas las obras, digamos, de construcción, cumplió 25 años. Y sus excusas han sido de que tuvieron que cambiar los modelos estándar de los diseños de las escuelas porque no cumplían con 7600. ¿Cómo en este 2021 alguien me viene a decir que después de 25 años de vigencia de una ley, los estándares o los modelos o los planos tipo que le llamamos en construcción no cumplían con 7600 y que entonces esa readecuación costó más recursos? O sea, ciertamente esto es una burla para el país, pero alguien tiene que tener la responsabilidad y el principal responsable es el Ministerio de Educación Pública, quien es el que suscribe el contrato, quien es el que tenía que fiscalizar que Pedro de los Palotes estuviera haciendo su trabajo, ¿verdad? Que era construir escuelas, y si no lo hizo, pues entonces tenía que haber dado los lineamientos, hecho las denuncias, parar las construcciones, parar el proceso. Ellos dicen, ay, es que hay doble gobernanza y teníamos
doble rol porque los contratos se hicieron bajo los términos de BID. Pero claramente eso sucede con cualquier empréstito internacional, pero siempre bajo los principios de la ley de contratación administrativa de este país. Entonces, los irresponsables de que hoy hayan niños que no tengan escuela, que no tengan donde recibir dignamente clases, en un momento donde hemos vuelto a la presencialidad, que además no tenemos de por sí conectividad para estar en virtualidad, son el MEP, la dirección de ese fideicomiso que es el banco y el Ministerio de Hacienda, que tenía que tener alguna rectoría sobre eso, fiscalizando que esas obras y el destino final de los recursos de todos y cada uno, porque todos los costarricenses lo vamos a pagar, llegara a cumplir su objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que no se vale es que además de que no se cumplió, y pareciera, según ellos, que no va a pasar nada, pero sí va a pasar, vienen a pedirle a la Asamblea que nos aprueben 27.000 millones de colones. Entonces se le dice, pero ¿está seguro que con eso, ministro, usted termina? No ha presentado planos, no ha presentado anteproyectos, no sabemos en qué estado quedaron las obras que quedaron abandonadas, pero además se le ocurre entonces amenazar diciendo que si no me dan los 27.000 millones, me va a tocar indemnizar al BID con 15.000 millones. ¿Cómo? Por no haber hecho lo que tenía que hacer, ahora le dice entonces al Estado, o me aprueban los 27.000, o de igual forma van a tener que pagar 15.000 millones al BID por lo que yo no hice. Yo, Ministerio de Educación Pública, no se vale. O sea, de verdad esto tiene que tener, y nosotros tenemos la convicción de sentar un precedente en este país de que la función pública no es exactamente como cuando uno estaba chiquitito y jugaba con legos y lodo y muñecas. O sea, esto es dinero de todos los costarricenses. De todos los costarricenses. Estamos hablando esto es un derecho de la población estudiantil y profesores de tener un espacio adecuado para recibir lecciones. Y entonces voy más allá, no solo el fideicomiso. En Llanos, en la parte alta de Cartago, el MEP alquila lo que fue una funeraria para que niños reciban clases ahí. Gasta una infinidad de recursos en alquiler de lugares que de pronto no están acondicionados para que los niños puedan recibir clases porque ha sido ineficiente, y así lo dice la Contraloría, de la ejecución de proyectos porque no tiene planificación, no sabe gestionar y no tiene control sobre los proyectos. Estamos hablando con la diputada Paola Valladares sobre el descalabro, porque no hay otra manera de llamarle, que se hizo en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública con un préstamo del BID para construir infraestructura educativa. Le aporto un dato, diputada. Un informe de la auditoría del MEP había encontrado, además, que varios funcionarios de la DIE aparecían también en planillas de las empresas a las que la DIE le había adjudicado obras. Se lo dejo ahí nada más para que lo valoren. Usted está planteando, intervenir la DIE. ¿Cómo sería en la práctica esa intervención? ¿En qué podría cambiar las cosas intervenir la DIE? Bueno, primero, sentar responsabilidades. El problema de este país es que tenemos 10.000 leyes muy rígidas, pero su aplicación es muy flexible. Entonces, en el tanto no comencemos a sancionar los funcionarios públicos que se prestan para delinquir de esa manera, ciertamente aquí van a seguir ocurriendo. Y es que el problema de infraestructura a nivel país no es solo el tema, ahora el boom es cochinilla con infraestructura vial, pero veámoslo en este caso específico, se da lo mismo en la infraestructura educativa. Y yo no quisiera llegar a ahondar y escudriñar la basura que puede haber en la infraestructura hospitalaria, que aquí se construye un país cada 25 años. Y que en esta misma Comisión de Infraestructura tuvimos, por ejemplo, a la empresa Vanderlat en Turrialba, que está construyendo el nuevo hospital, por los mismos cuestionamientos. O sea, están hasta infringiendo el Código de Trabajo, pues subcontratan bajo un... Ellos le llaman... No, mire, diputado, eso no es un subcontrato, son proveedores. No, mire, es una figura disfrazada. El proveedor es aquel lugar donde yo voy y compro mis materiales y me los provee y se acabó. Pero en el momento en que yo tengo una empresa que me provee los materiales y además pone la mano de obra, eso es un subcontrato.
camuflado, disfrazado con tecnicismos, pero a la hora de aplicar, el único responsable es Vanderlat, que se ha jactado toda la vida de ser una empresa reconocida, pero ¿cómo es posible que en Turrialba hubiesen un sinnúmero de funcionarios, de empleados, de operadores, de operarios, perdón, y peones que durante casi 2 meses no recibieran salario? Fue a partir de esta convocatoria que trataron de poner todo al día. Pero diputada, entonces a lo que voy es que el modelo de operación viene siendo lo mismo en cada una de las empresas y tenemos que sentar la responsabilidad. Justamente, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero que se me quede esta pregunta. ¿Es imposible no hacer el paralelo de este caso con el caso de las constructoras MECO y H. Solís y los sobornos a funcionarios del CONAVI? Son temas que suenan y suenan y suenan durante años, una y otra vez. El tema de la infraestructura educativa viene desde hace años, luego explotan, todo el mundo se indigna. ¿Cómo hacer para abordarlo de manera definitiva? ¿Cómo le meten el diente a este tema? Bueno, acabamos recién de aprobar la nueva ley de contratación que deberíamos de estar ya revisando para ver si podemos cerrar a nivel de contratos este tipo de portillos que quedan abiertos. Las empresas deberían de inhabilitarse con mayor facilidad que el trámite de un procedimiento ordinario, ¿verdad? Pero además, en tanto no sentemos responsabilidades sobre los funcionarios públicos, que el Ministerio Público lo vea en el ámbito penal, porque son delitos penales, pero además la sanción económica de resarcirle al país esas erogaciones, esos despilfarros de dinero tiene que empezar a sentarse. La inhabilitación, además de los funcionarios, tal cual la Contraloría lo tiene. Creo que aquí también la Contraloría debe ser un poco más fiscalizadora y si es que necesita más personal, pues entonces que lo solicite, ¿verdad? Para poder ver todo este tema, pero solo si alguien acusa o si alguien pone una denuncia, la Contraloría actúa, y yo creo que deberíamos de ser más proactivos en lugar de reactivos en este país. Pero ciertamente, por lo menos en el caso puntual de infraestructura educativa, aquí no puede ser que no pase nada. La ministra de Educación tendrá que asumir la responsabilidad de la silla que aceptó, porque esa fue otra de las barbaridades que dice que ella no puede dar cuenta de lo que sucedió antes. Diputada, se nos acabó el tiempo, pero me quedo con esa frase. Alguien tiene que dar cuentas de lo que pasó. 167 millones de dólares y todavía la infraestructura educativa no está lista. Gracias, la diputada Paola Valladares. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Ahí presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.